El discurso de poder implantado como una fe en la movilización de masas en una sociedad. México ha sido un país caracterizado por diversos movimientos sociales de masas que han dado como resultado hechos que marcaron la historia de nuestro país, pero ¿qué hay detrás de estas movilizaciones de masas? Además de todo el trasfondo histórico que se vivía y se vive donde las inconformidades de ciertos grupos de la población se ven plasmadas, más allá de esto existen algunas otras variables que buscaremos explicar, con el fin de un buen entendimiento de los conceptos que son de suma importancia y la relación que nosotros establecemos con ciertos eventos que nuestra nación ha presenciado. En México, la religión que manifiesta más seguidores es el catolicismo. Ello implica una sumersión en ideologías católicas desde la niñez. Lo que no notamos es que en todo lo que hacemos se encuentran presentes esas ideas religiosas. Cada 6 años votamos por un presidente y a nuestra elección inconsistentemente reside la posibilidad de ser fieles hacia un Salvador o Mesías quien dice tener la solución a diversos problemas. Los candidatos a la presidencia hacen muchas promesas y las hacen a sabiendas de que no podrán cumplirles muchas de ellas, pero saben que la propuesta de una sociedad ideal, comúnmente vinculada con el paraíso católico, los ayudará a conseguir seguidores fácilmente. ¿Por qué? Porque así como nos han inculcado la fe católica, también realizamos un voto de fe hacia un candidato político. En México, las generaciones recientes han nacido dentro de un sistema capitalista. De cierto modo, depositamos nuestra fe en el sistema porque nos ha hecho creer que cosas buenas vendrán de él, tal como nos han inculcado con la religión católica. Debemos reflexionar sobre el cómo y por qué del paradero de nuestra fe, ya que ella puede ser nuestra mejor aliada y a su vez nuestro peor obstáculo. En primera instancia, explicaremos lo que es el discurso de poder de acuerdo con Michel Foucault, donde podemos partir de la idea de que el poder es un ejercicio sobre otro, pero en lo que respecta al discurso, se puede resumir en la siguiente cita, en su obra El orden del discurso. No hay por qué tener miedo de empezar. Todos estamos aquí para mostrarte que el discurso está en el orden de las leyes, que desde hace mucho tiempo se vela por su aparición, que se le ha preparado en algún lugar que le honra, pero que le desarma, y que, si consigue algún poder, es de nosotros y únicamente de nosotros de quien lo obtiene. El discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio del cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. Por consiguiente, es aquí donde Foucault nos deja en claro la estrecha relación que existe entre el discurso y el poder, donde simplemente uno es usado para representar aquel que se quiere obtener, es decir, el discurso de poder, que es de gran peligro porque ante él la verdad se ve afectada por los efectos de dicho poder, que nosotros mismos le entregamos al autor. Pero, ¿qué es lo que permite tener esta creencia de verdad ante un discurso de dichas características de poder frente a determinados autores? A partir del libro El orden del discurso, de Foucault, se obtienen dos nuevas variables que creemos necesarias para un mejor entendimiento sobre cómo es que el discurso se maneja y da respuesta a la pregunta. La primera es el ritual, que lo define en términos amplios como el protocolo a seguir por parte del autor del discurso, dependiendo de la sociedad del discurso, es decir, quien recibe y difunde el mensaje, donde gracias a esto ya tenemos el público receptor del mensaje, pero para que finalmente este pueda a través del poder convertirse en un discurso verdadero, haría falta una tercera variable, la fe, conceptualizándola de acuerdo con Terry Eagleton en su libro Razón, Fe y Revolución, como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es decir, la fe tomada como un compromiso. Estas tres variables pueden resumirse en la siguiente cita de Terry. Un buen número de las cosas que creemos no las conocemos de primera mano, sino por la fe que tenemos en los conocimientos de los especialistas. Es asimismo que muchas personas creen en cosas que no existen, tomando al especialista como el autor que ejecuta el ritual sobre su sociedad de discurso y la gente que torna su fe hacia dicho especialista, lo que termina por generar un discurso donde todo lo dicho será convertido en un discurso verdadero, dándole la razón, omitiendo la voluntad de verdad. Entendiendo esto, la movilización de masas la establecemos como el momento en el que un grupo de personas tiene fe tomada como un compromiso ante un individuo quien ocupa el discurso de poder sobre ellas, quienes le dan la razón convirtiéndolo en un discurso de verdad. Es decir, al estar totalmente comprometidas con el orador, éstas le dan el poder y la razón sin importar la voluntad de verdad, pues ésta se ve oculta por el poder que la persona impone sobre los demás. Es aquí donde nos atrevemos a meter una cuarta variable que creemos es característica de nuestra población mexicana y fundamental para dar explicación a nuestra hipótesis de la movilización de masas. Es la cultura política del súbdito, que de acuerdo con Aymon y Verba, es aquella en donde el súbdito tiene conciencia de la autoridad política que gobierna dando no legitimidad, pero la participación de la sociedad es algo dispareja, pues no se cierra la posibilidad de otro tipo de políticas.
Ahora, el punto de partida sobre los choques que se han generado lo establecemos nosotros como el choque de dos distintos tipos de fe, compromisos o sistemas de creencia en una misma sociedad, pues es a partir de esto donde una población se ve polarizada de manera profunda por dos discursos de poder completamente distintos, donde entra un juego de la noción del enemigo, que de acuerdo con David Grossman es aquel punto donde encerramos a aquella persona hostil en un repertorio de prejuicios, de miedos y generalizaciones que terminan por desencadenar en una elección inhumana entre ser el agresor o la víctima, desencadenando la división social. Por otro lado, de acuerdo con Todorov, estamos acostumbrados a juzgar los actos desde culturas y momentos históricos diferentes, y ello no es algo reciente. Esto es un proceso que hemos repetido constantemente desde que tenemos uso de razón. Tener la convicción de estar en lo verdadero, justo y correcto pone en peligro la universalidad e igualdad de la especie humana, porque la existencia de distintas culturas implica distintos valores, creencias y costumbres por las que se rige una comunidad. Si en nuestro etnocentrismo no tratamos de entender el significado e importancia de cada pilar que identifica una cultura, hacemos ajeno a nosotros aquello que no es desconocido y que carece de significado. A partir de esto surgen las amenazas hacia el universalismo e idea de que toda población humana es igual entre sí. La perspectiva barbárica entonces está en no abrirnos a entender o adquirir contextos sobre el motivo por el cual una comunidad ejerce sus costumbres y tradiciones. Tomando estos conceptos, ya podemos explicar el primer caso de movilización de masas que se vio influenciada por la fe que las personas tenían ante un ente, en este caso, la religión católica. Como Foucault lo dijo, los discursos de poder más comunes son el político, económico y militar. En este caso, el choque entre un discurso de poder promulgado bajo la palabra del entonces presidente Plutarco Elías Calles, es decir, un discurso político donde arremete contra la religión, justificándose en que era el factor que tanto le había hecho daño a nuestro país, dando pie a la promulgación de la ley Calles que afectaba las actividades religiosas de la Iglesia, hecho que propició el llamado del nuevo discurso de poder, pero ahora por parte de la Iglesia Católica, es decir, un discurso religioso. A partir de este suceso, comenzó a generarse una noción del enemigo entre quienes laboraban por parte del gobierno federal y en el otro extremo aquellos fanáticos religiosos que, siendo la mayoría y con una cultura política de súbdito, inmediatamente desconocieron al gobierno, eliminando su legitimidad y levantándose en armas bajo el eslogan del discurso de poder que se había generado sobre esta gran mayoría poblacional: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! El discurso de poder puede llegar a tal grado que la fe, siendo un compromiso, es insustituible, ignorando completamente cualquier otro discurso, aún más verdadero. Pues como lo dijo Freud, en El malestar de la cultura, el que tiene ciencia y arte, las mayores creaciones del ser humano, tiene a su vez religión. El que no tiene estas dos, pues que tenga religión. El pueblo pobre en su mayoría, sin educación, sin arte, sin ciencia, sin oportunidades, el México invisible, tuvo su religión, tuvo su discurso religioso, en este caso de poder, y su fe los llevó a la guerra cristera, guerra donde, como Jean Meyer lo narra en La Cristiada, madres se lamentaban por no tener hijos para mandarlos a la guerra, y madres que con al menos un hijo felices los enviaban, gente que creía que era mejor el morir con cuerpo y vivir con alma, a que ambos murieran por la falta de religión. Todos estos idearios comunes entre nuestro pueblo invisible, repleto de gente pobre, que defendió su fe ante un discurso de poder que les prometía un paraíso religioso, terminó en una fe que provocó demasiadas muertes, comunes entre nuestro pueblo invisible, repleto de gente pobre. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, procura la continuidad capitalista, aunque es comúnmente considerado como alguien de izquierda política. La cosa está ahí, en que los sistemas políticos giran alrededor de las prácticas de poder que el Partido Revolucionario Institucional impuso desde que nos hacemos llamar mexicanos. Nos hemos acostumbrado tanto al sistema que las soluciones presentadas por el gobierno para resolver problemáticas nacionales no salen de ese esquema, sino simplemente las normalizamos, basándose en el sistema capitalista en el que todos hemos tenido fe en algún punto. Para muchos, AMLO representa el cambio. Desde su estadía y dirigencia entre 1996 y 99 en el PRD, Obrador se dio a conocer como la cara del régimen izquierdista, es decir, el ícono que daría un fuerte golpe a los problemas de corrupción bajo el lema "No más corrupción en el gobierno".
Pero estemos de acuerdo o no con la ideología de Obrador, es de suma importancia darnos cuenta que provocó el surgimiento de dos bandos, uno con fe en él, donde podemos encontrar las mismas características que en algún momento lucharon bajo el discurso de poder de la cristiada, y otro que lo percibe con ojos de consternación y duda, viéndolo desde una perspectiva barbárica. Todos los seguidores de AMLO, como quienes se oponen a su mandato, manifiestan su fe en la política, es decir, en el que cada individuo deposita su fe en el sistema político que se alinea mejor a sus valores. Quienes ven el sistema izquierdista desde la perspectiva capitalista difícilmente toman en consideración los ideales que rigen al sistema impuesto por Andrés Manuel, convirtiéndose en víctimas, y quienes apoyan a AMLO en los enemigos, y viceversa. Es indudable que el discurso de poder y la fe van de la mano para propagar la razón que distingue cada época histórica, incluyendo la actual. Al momento de nacer empezamos a compartir nuestras vidas con seres queridos, e inconscientemente o no, también se impone a una temprana edad la adaptación al sistema religioso y económico que engloba el mundo de hoy. En pocas palabras, nos imponen la fe sobre la religión y el sistema que nos dominará, en este caso el capitalista. Para romper la dinámica de vida que hemos presenciado hasta el día de hoy, la comunicación y participación de todos es esencial para el intercambio de ideas bajo una postura imparcial, es decir, sin la constante necesidad de decidir qué está bien o mal, lo que nos llevará por un camino óptimo para evitar una perspectiva barbárica y choque de fe, y con esto más movimientos que polaricen a la sociedad, por lo cual debemos cuidar en qué es en lo que depositamos nuestra fe, ya que, como hemos dicho, ella puede ser nuestra mejor aliada, pero al mismo tiempo nuestra mayor amenaza. Ser conscientes de esto y una mente abierta ante la crítica constructiva permitirá el desarrollo óptimo de la sociedad, una sociedad en la que todos somos iguales, una sociedad en la que podamos creer en nosotros mismos y en las personas de al lado también. Una sociedad donde todos implantemos nuestra fe en un mismo ideal, eliminando cualquier discurso de poder.